El acta de la sesión número 20 se da por aprobada, al igual que la sesión número 21, que queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario de la lectura la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 18.216 para ampliar la hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, boletín 15.408-25. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Guzmán, Andrés Giordano, Andrés Joanet, Henry Leal, Raúl Leiva, Cristian Matheson, Francisco Pulgar, Otuiti Teao y Francisco Undurraga, y de la diputada señora Maite Orsini, que regula medidas de seguridad para la atención de público en instituciones bancarias y financieras, boletín 15.413-25. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy del Coordinador Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, don Daniel Álvarez, junto a la asesora legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, señora Michelle Bordachar. Y finalmente dos reemplazos, un reemplazo del diputado señor Cristian Moreira al diputado señor Henry Leal, y un reemplazo del diputado don José Carlos Mesa al diputado señor Cristian Araya. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. Ya que no hay palabra en puntos varios, quisiera solicitar la anuencia de la comisión para extender a nombre de esta nuestras sentidas condolencias a Carabineros de Chile por su nuevo mártir de la comuna de Melipilla, en un acto ahí en Malvilla, en San Antonio. Entonces nos parece importante que como comisión manifestemos nuestras condolencias y además adhiramos también al dolor que está sufriendo Carabineros y manifestarle nuestro apoyo a su trabajo. Si estamos de acuerdo todos y todas, lo aprobamos por unanimidad y encomendamos al señor secretario que escriba algo en ese tono. Se ofrece la palabra, disculpe, diputado Araya. Sobre lo que usted plantea que se le hiciese extensivo a la familia también de sargento. De todas maneras, usted tiene toda razón, que se haga extensiva a su familia. ¿Y a la familia? Sí, tiene toda razón. Muchas gracias, diputado Araya. Terminados los puntos varios, señalar que esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, recibir al Coordinador Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, don Daniel Álvarez, que nos acompaña el día de hoy, quien asiste junto a doña Michelle Bordachar, quien es asesora legislativa. La hemos visto en varias comisiones a doña Michelle. Presidente. Sí, escucho algo por ahí. Sí, yo había levantado la mano, pero no, ahí está, estoy levantando la mano, parece. Sí. Diputado Jonet. Sí, escúcheme, es que punto válido, dado que usted expresó las condolencias también, que quisiera por expresar mis condolencias por la muerte del sargento segundo Carlos Retamal, que fue antes de ayer también. Sí. A eso nos referíamos, diputado. Ah, perfecto, ya. ¿Sí? Escúcheme, que no lo escuché. Escúcheme. No se preocupe. Al Retamal. Bueno, a todos. Retamal, entonces. Sí, a Retamal. Sí. Ok, entonces vamos a recibir a don Daniel Álvarez, que nos acompaña con doña Michelle Bordachar, como les decía, con el propósito que nos informe acerca de la implementación de la ley número 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, que deroga la ley número 19.223 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Y además, que yo creo que es lo central, abordar el plan de ciberseguridad que ha adoptado el gobierno con ocasión de los últimos hechos por vulneración de los sistemas informáticos en organismos de la administración del Estado. En especial se refiere a las medidas de resguardo y protección informática en las policías. A este efecto le vamos a conceder del orden de 20 a 25 minutos, don Daniel, para que usted pueda hacer su exposición y luego permitir que las y los diputados también le hagan consulta. Don Daniel, lo escucha. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los honorables y honorables diputadas de la comisión. Estoy compartiendo una presentación que está en la pantalla. Ahí. Quisiéramos tocar dos tópicos a propósito de los diversos incidentes que han ocurrido en Chile. Hacer un análisis respecto a lo que se está haciendo en materia de ciberseguridad, pero también hacer una mención específica con el proceso de implementación de la ley de delito informático que tiene un par de meses de vigencia. Y algunas declaraciones iniciales que la ciberseguridad para el Estado de Chile es un deber,
en el sentido de que si los ciudadanos confían su información al Estado y a los particulares, tenemos el especial deber de cuidar de esa información y así garantizando no defraudar la confianza de los ciudadanos. Asimismo, cuando el Estado y los particulares no actúan en materia de ciberseguridad, no solamente se afectan a bienes o sistemas informáticos, sino que se afectan también los derechos de las personas, el patrimonio e incluso su seguridad eventualmente se puede ver afectada. Y una cuestión que ha sido tremendamente importante para esta administración es el hecho de que no estamos protegiendo computadores. Los computadores son un medio mediante el cual nosotros estamos desempeñando una parte importante de nuestra vida, sino lo que estamos protegiendo son personas y a la sociedad en su conjunto. Y eso es importante tenerlo presente porque la ciberseguridad dejó de ser una cuestión meramente técnica. Hoy día es algo que abarca de manera extensiva nuestra sociedad. Y los recientes ataques que hemos tenido, tanto en el caso del CERNAC, el Estado Mayor Conjunto, la Comisión Nacional de Acreditación y los más recientes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, dan cuenta de la urgencia y necesidad de regular sobre este tema. Y ese es uno de los ejes principales de la actividad que estamos realizando hoy día. Y además, en este sentido también es importante que evaluemos lo que el Estado de Chile ha venido haciendo en materia de ciberseguridad en los últimos 6 años. Hay iniciativas que se iniciaron en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a partir de la creación del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad. En esta administración se estableció la Coordinación Nacional de Ciberseguridad como un espacio de coordinación política. Una de las cuestiones que estamos haciendo como gobierno es que estamos evaluando lo que ha hecho el Estado chileno en materia de ciberseguridad desde el año 2015 a la fecha. Nosotros contamos con diversos instrumentos y algunos instrumentos de planificación en materia de ciberseguridad y además contamos con órganos provisorios. Uno de esos órganos es el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que es un espacio de coordinación política entre 9 ministerios y la Agencia Nacional de Inteligencia, desde donde surgió, por ejemplo, la Política Nacional de Ciberseguridad. Y también contamos con una Coordinación Nacional de Ciberseguridad, que es el espacio que yo dirijo desde el Ministerio del Interior y que es un espacio de coordinación política de la acción del Estado en esta materia. Y finalmente contamos con la Política Nacional de Ciberseguridad, que fue aprobada en el año 2017 y que está vigente hasta el año 2022. Un elemento característico de nuestro proceso de planificación en materia de ciberseguridad es que con los años se transformó en una política de Estado, a diferencia de múltiples otras áreas dentro de la sociedad, donde cada gobierno ha intentado generar nuevas agendas o nuevas políticas o nuevas estrategias. En materia de ciberseguridad nosotros hemos desarrollado en los últimos 7 años una estrategia continua que fue iniciada por la presidenta Michelle Bachelet y que luego continuó con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que hoy día el gobierno del presidente Boric continúa en su proceso de implementación. ¿Y qué se está haciendo en concreto? Nosotros hemos iniciado un proceso que tiene 3 componentes esenciales. El primero tiene que ver con evaluar objetivamente la Política Nacional de Ciberseguridad en el periodo 2018-2022. Esa es una política que termina su vigencia este año y es necesario saber cómo nos fue. Cómo está construida la política, está pensada en 5 objetivos estratégicos que el país tiene que cumplir en un horizonte de tiempo determinado y 41 acciones específicas para cumplir con esos objetivos estratégicos. Y hoy día la Coordinación Nacional de Ciberseguridad lo que está haciendo es ver de esas 41 medidas cuántas se cumplieron efectivamente y cuántas va a ser necesario renovar en el próximo proceso. El segundo componente de la agenda pública en materia de ciberseguridad tiene que ver con preparar la Política Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2023-2028. ¿Por qué este instrumento es importante? Porque tal como les señalé recién, nosotros tenemos una política de Estado, en el sentido de que, sin perjuicio de los cambios de administración, la hoja de ruta respecto a lo que el gobierno está haciendo, o las distintas administraciones están haciendo, están delineadas de una manera abierta, participativa y que ha logrado algunos objetivos. ¿Cuál es el producto esperado? En marzo del próximo año nosotros esperamos poder presentar al país una política nacional de ciberseguridad que comprenda desde el año 2023 al año 2028. Y finalmente estamos trabajando en la discusión y eventual aprobación del proyecto de ley marco de ciberseguridad, que esta es la medida número 1 de la política. Si uno mira la agenda específica de 41 medidas, esta es la medida número 1 y que fue presentada por el gobierno del presidente Piñera y que está en discusión en general en el Senado en este minuto. Ayer la Comisión de Seguridad Pública del Senado la aprobó por unanimidad, probablemente se va a discutir en sala la próxima semana y comenzará el proceso de indicaciones. En este sentido, el proyecto de ley, el gobierno ha manifestado que continuará con su tramitación, realizará las reformas necesarias para simplificar nuestro modelo de gobernanza y en su momento será discutida latamente en esta Cámara. Y en materia de cibercrimen, tenemos un par de novedades interesantes. Como ustedes saben, Chile
aprobó el convenio de UAP sobre cibercrimen, que es el único instrumento internacional sobre ciberdelitos que está vigente. De hecho, es el único instrumento en materia de ciberseguridad que está vigente a nivel internacional. Y hace muy poco firmó el segundo protocolo adicional. ¿Por qué es importante el segundo protocolo adicional? Porque ayuda a resolver uno de los problemas que se ha identificado en la aplicación de las normas de UAP, que tiene que ver con la gestión de la evidencia digital. Cuando se pensó en el convenio de UAP en el año 2003, la evidencia digital no era un gran tema, hoy día sí lo es, y Chile suscribió el segundo protocolo y va a entrar a esta corporación el proyecto de acuerdo necesario para implementarlo. Estamos participando en un comité ad hoc que se generó en Naciones Unidas para una nueva convención de ciberdelitos, asumiendo que el convenio de UAP tiene un problema de alcance, ya que tiene al menos 70 países que lo han suscrito, pero una buena parte del mundo no forma parte de este convenio que es promovido por el Consejo de Europa. Y esto nos llevó a que en este año se aprobó la ley 20.459 sobre delitos informáticos, que, entre otras cosas, no solo permitió actualizar el catálogo de delitos para hacerse cargo, por ejemplo, de la obsolescencia tecnológica que tenía la ley anterior, que era del año 1993, cuando no existía Internet, sino que además permitió incorporar una serie de elementos procesales para mejorar y hacer más eficaz la investigación, y también para incorporar aquellos delitos que hoy día son de ocurrencia más común, por ejemplo, la receptación de datos o algunos tipos de fraudes informáticos que están siendo delitos que van al alza según las diversas estadísticas. En concreto, la ley tiene un par de meses de vigencia y hoy día como gobierno estamos preparando en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y en conversaciones con el Ministerio Público el reglamento que va a implementar una de las obligaciones que establece la ley respecto a la preservación provisoria de datos informáticos, que es una medida que era largamente esperada por las policías del Ministerio Público, de manera tal de que cuando tengan conocimiento de un delito puedan pedirle a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y empresas prestadoras de servicios de Internet que conserven la información durante la investigación y que no la borren. Y esa es una medida importante y estamos en el proceso de implementar. Y también mencionar a propósito de los diversos incidentes que hemos tenido en los últimos meses, que la ley habilita al Ministerio Público para presentar querellas por delitos informáticos, de manera tal de que desde que entró en vigencia el Ministerio Público, el Ministerio del Interior comenzó a presentar estas querellas, y en el caso, por ejemplo, del hackeo que sufrió el CERNAC, esta querella permitió la designación de un fiscal especializado, y hoy día se están realizando las diligencias necesarias para intentar aclarar esos hechos, y se está evaluando la presentación de querellas en los otros hackeos. En el caso del Estado Mayor Conjunto hay una denuncia en la Fiscalía Militar, y en el caso del Ministerio de Justicia se presentó una denuncia y también una querella para efectos de investigar estos delitos, y en el caso del hackeo al Poder Judicial, sin perjuicio que inicialmente habían anunciado que no se iban a interponer denuncias ni querellas, finalmente el Poder Judicial presentó las denuncias correspondientes. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos la tradición de perseguir los hackeos, porque asumíamos que los hackeos vienen de afuera, que son incidentes que se generan en función del desarrollo de capacidad en otros países, pero creemos necesario e importante avanzar en tratar de perseguir este tipo de delitos utilizando los mecanismos que el convenio de Budapest tiene: cooperación internacional, cooperación con las policías, intercambio de información entre ministerios públicos y eventualmente hacer mucho más ágil esta investigación. Y finalmente, el presidente Boric firmó el 13 de septiembre, antes de que se fueran públicos los diversos incidentes, un decreto supremo que establece la obligación de los servicios públicos de notificar los incidentes de ciberseguridad. ¿Por qué esta norma es importante? Porque hoy día depende de la decisión de un jefe de servicio si notifica la ocurrencia o no de un incidente, y si va a requerir o no apoyo técnico, o si va a ir o no a presentar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. En cambio, a partir de la entrada en vigencia de este decreto, que hoy día está en proceso de toma de razón de la Contraloría, los jefes de servicio tendrán que notificar siempre este tipo de incidentes, porque una de las cuestiones que se ha aprendido a propósito de los diversos casos que hemos visto es que mientras más rápido se sepa que existe un incidente, más fácil es generar las medidas de contención, incluso eventualmente generar las medidas para evitar que se propaguen algunos malware o algunos virus informáticos. Por lo tanto, es tremendamente importante que este decreto salga de la Contraloría para efectos de que entre en vigencia. Esa es una presentación general que queríamos compartir con ustedes y quedamos disponibles para que la comisión pueda formular las preguntas que estime necesario. Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a presidir yo mientras voy Sí, el dele, diputado dele, Leiva. pero por supuesto. Muchas gracias a usted por su presentación. Ofrezco la palabra para preguntas. Acompañando a Daniel Álvarez. Ah, perfecto. ¿Le vamos a dar la palabra también? No sé si quiere hablar, Michelle. ¿No? Ya. Entonces ofrezco la palabra a los parlamentarios y parlamentarias para preguntas. Diputado Lonto. Gracias, presidente. Muy breve. ¿Cómo se coordinan el tema de las querellas? Es decir, ¿cómo es la coordinación con las policías para efectos de poder querellarse? Porque obviamente que es difícil, la investigación es compleja desde el punto de vista de determinar a la responsable. Es un trabajo, pero quisiera saber en detalle, más o menos, por desconocimiento, porque me imagino que procede distinto a una querella del gobierno habitual. Entonces, nada, si nos pudiera ahondar un poco en los detalles respecto al procedimiento. Eso, gracias. Por favor, don Daniel. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, a partir de la incorporación de la habilitación legal para que el Ministerio del Interior se pueda querellar en caso de delito informático, estamos llevando a cabo una nueva coordinación. ¿Qué significa esto? Que además de presentarse la querella por a la ministra, en este caso de Interior, estamos coordinándonos con el Consejo de Defensa del Estado para efectos de que ellos evalúen si hay riesgo, por ejemplo, o alguna afectación al patrimonio fiscal, de manera tal de que se hagan parte o presenten su propia querella. Y también estamos, a propósito del desarrollo de la ley de delito informático, cuando se discutió en el Congreso, uno de los elementos que está en el diagnóstico es que nosotros tenemos una capacidad especializada de investigar este delito, pero demasiado radicada en Santiago, que era la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Y la Policía de Investigaciones tomó la decisión a finales del año pasado de transformar esta brigada en una jefatura nacional, de manera de ampliar su capacidad para investigar estos delitos, no solo en Santiago, sino que en Concepción, en Valparaíso, y probablemente se va a ampliar. Adicionalmente, con el Ministerio Público se está trabajando la modalidad de tener fiscales especializados, de manera tal de que, sin perjuicio que la jurisdicción tradicionalmente recae sobre un territorio en específico, dentro de ese territorio tener la posibilidad que ciertos fiscales que se han ido especializando a lo largo del tiempo puedan desarrollar y llevar a cabo estas investigaciones. Y adicionalmente, el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se estableció un mecanismo para la cooperación internacional mucho más expedito. Antes, solicitar una diligencia al extranjero implicaba una burocracia enorme. Necesitábamos pasar por la Corte Suprema, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, después comunicarnos con nuestra contraparte en otro país y el mismo camino de vuelta. En cambio, hoy día hay una unidad de coordinación internacional en el Ministerio Público que, en coordinación a su vez con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha hecho que la solicitud, por ejemplo, de diligencias, conseguir datos de alguna compañía extranjera, sea mucho más rápido de lo que era anteriormente, y ese también es el resultado de haber implementado el convenio de Budapest. Esto funciona bastante bien, por ejemplo, en el caso de la cooperación con empresas tecnológicas americanas, porque tenemos una relación bastante fluida con el Departamento de Estado en Estados Unidos. Por lo tanto, las diligencias que requieren de intervención de agentes o empresas extranjeros están funcionando. Por supuesto que esto es una capacidad que estamos desarrollando y que tenemos que ir perfeccionando en el camino. Una cuestión que va a ser clave en esto es el fortalecimiento de las capacidades forenses de las policías, pero ahí se están desarrollando algunos proyectos específicos para tener un plan de trabajo de aquí a los próximos 4 años. Gracias, presidente. Quería preguntar, bueno, yo soy prestado en esta comisión solo por hoy. Muchas gracias. No, que no quede grabado nada de eso, presidente. Que no quede grabado nada de eso, presidente. Presidente, tengo dos preguntas. La primera es, tengo la impresión de que la persecución de este tipo de delitos es muy compleja. Entonces me gustaría preguntar si es que existe algún dato, una cifra sobre la tasa de éxito de las investigaciones que se inician y cuáles serían las principales dificultades que se enfrenta al momento de perseguir este tipo de delitos. Y en segundo lugar, otra complicación justamente de la persecución de los delitos, de los ciberdelitos, digamos, es que cómo se radica la competencia y por lo tanto se determina la aplicación de la ley penal. Porque uno podría estar seguro, por ejemplo, de que si el delincuente está, pongamos, en un país asiático, por poner un lugar así como muy desarrollado tecnológicamente, pero los efectos del delito ocurren acá en Chile,
¿hasta qué punto se puede llegar la investigación? ¿Hay convenios que se apliquen en ese sentido, tratados internacionales? ¿Cómo está en esa materia a nivel internacional para la determinación de la competencia y la aplicación de la ley penal? Esas son mis dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa, diputado Pulgar. Así hacemos una ronda y luego también nos responde. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación y a mí, si bien el proyecto, digamos, se ve bastante atractivo, mi pregunta es cómo lo van a abordar desde la perspectiva de la Fiscalía en la investigación, teniendo un déficit por lo menos de 300 fiscales. ¿Cómo abordan esa problemática? Gracias, presidente. Gracias, diputado Pulgar. Sobre el punto, si es breve. El punto de lo que señala el diputado Pulgar, entendiendo no solamente el déficit de fiscales, sino también la ley de presupuesto, que el Ministerio Público, por lo que tenemos entendido, lo que hemos analizado, trae más un déficit, no hay incremento. El Ministerio Público entendiendo que se necesitan más fiscales y capacidad investigativa y operativa. Eso. Muchas gracias, don Daniel. Si nos puede dar su opinión respecto a este tema. Luego está el diputado Joanet. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Al diputado Mesa. Respecto al tema de las capacidades de las policías, efectivamente, en materia de ciberdelitos, hemos tenido un déficit que fue subsanado principalmente por las capacidades que desarrolló la Policía de Investigaciones. De hecho, si uno mira las investigaciones que se realizan en caso de ciberdelitos y en el caso de hackeo, tradicionalmente el órgano auxiliar que trabaja con el Ministerio Público es la Policía de Investigaciones y ha fortalecido esas capacidades, generando además capacidades propias, por ejemplo, en análisis forense, que ha sido pero ciertamente insuficiente. Y respecto a las estadísticas, este es un tipo de delitos que está creciendo, no en un volumen significativo, pero que está creciendo todos los años, especialmente, por ejemplo, estafa y fraude informático. ¿Ya? Si uno mira la encuesta unificada de seguridad de la UNUSC, este delito crece todos los años un poco, pero sigue siendo un delito menor en relación al resto de criminalidad que existe. Por lo tanto, uno de los desafíos que tienen hoy día las policías y que forma parte, por ejemplo, de los proyectos de fortalecimiento de capacidades que se están ejecutando con algunos recursos BID, es permitir que las policías presenten proyectos específicos para efectos de fortalecer esas capacidades, ¿ya? Y quizás en algún minuto vamos a tener que tomar la decisión de si este tipo de materias también debiera ser abordado, por ejemplo, por Carabineros, que está más centrado en los delitos tradicionales o seguir fortaleciendo las capacidades de la Policía de Investigaciones. Y esa es una decisión que se tendrá que tomar cuando enfrentemos ese caso. Respecto a la tasa de éxito del delito, no tenemos información todavía, me puedo comprometer a hacer la indagación si es que existe, pero en general un elemento común en este tipo de delitos es que hay problemas probatorios. No sabemos de dónde vienen, hay problemas de evidencia, usualmente, además la gente no denuncia. Cuando son, por ejemplo, casos de fraude o de estafa, por los montos involucrados, las personas hacen la pérdida y no inician el procedimiento porque saben que la posibilidad de éxito probablemente va a ser baja. Y me puedo comprometer a buscar esa información si es que existe y enviársela a la comisión para los finales. Y respecto al tema de la competencia, en general, nosotros asumimos, y una de las decisiones que se ha tomado, por ejemplo, en el caso del CERNAC, que es un muy buen ejemplo, no sabemos quién fue el autor del hackeo. No tenemos información. La información que está alojada en las máquinas es información muy básica. Probablemente hay un log que dice que tal día, tal hora hubo cierta extracción de información en tal nivel, en tal volumen. Y en ese caso lo que se hace es que se presenta una querella contra persona indeterminada, contra quienes resulten resultables, y a medida que va avanzando la investigación se determina si esta investigación tiene posibilidades de éxito o no. A diferencia de otros casos, esta vez al menos tenemos la querella del Ministerio Público con los abogados patrocinantes que impulsan el desarrollo de diligencias, pero además tenemos un compromiso del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte de esas querellas. Por lo tanto, la respuesta estatal es más contundente de lo que se hacía antes y tendremos que ver cómo resulta, si es que es necesario hacer adecuaciones procedimentales. Y en general el convenio de Budapest lo que nos permite es precisamente cooperar con aquellos países que son parte del convenio, que implementaron su legislación interna para efecto de hacer más expedita la investigación. En el caso de América Latina, este es un convenio que ha sido extensamente utilizado de la misma manera que en Europa, pero en otros países, como no sé, países de Asia, Oceanía, son pocos los países signatarios y por eso en Naciones Unidas se discute un tratado más bien de alcance global que de alcance interregional. Y respecto a la pregunta del diputado Pulgar,
no me puedo pronunciar sobre el tema presupuestario porque no forma parte de mis competencias y además en el caso del Ministerio Público, un órgano autónomo constitucional, por lo tanto sería interesante conocer cuál es la percepción que ellos tienen respecto a cómo fortalecer sus capacidades en esto. Pero sí, una cuestión que sí puedo compartir con ustedes es que en el trabajo de coordinación entre el gobierno y el Ministerio Público, el tema de ciberseguridad está tomando un realce especial y, por ejemplo, la preparación de los decretos que implementan las obligaciones específicas de la ley de ciberdelitos en manejo de evidencia se está haciendo con el Ministerio Público para recoger su experiencia práctica de manera tal de que los decretos sean lo más cercanos a las necesidades que tienen investigativas antes que cuestiones meramente teóricas. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo de coordinación con ellos. Esperamos, al igual que en otros temas, que la coordinación permita ir identificando las brechas que tenemos que nos han puesto en una posición donde somos vulnerables a incidentes o ataques informáticos. Muchas gracias, señor Álvarez. Diputado, sobre el punto. Gracias, presidente. Bueno, quería reforzar el tema porque atendiendo el trabajo de los fiscales apoyado por el órgano auxiliar que es la Policía de Investigaciones, me sumo a lo consultado por el diputado Mesa respecto a la efectividad de la investigación. Porque si yo llevo este tema al delito de robo al lugar habitado destinado a la habitación, casi el 90% de las denuncias por ese tipo de delitos se van a archivo provisional. Y eso no ha variado desde el 2007 a la fecha. O sea, no ha variado nada. Entonces quiero saber cuánto va a ser la tasa de éxito en este tema y lo otro, si hay algún tipo de trabajo para la descentralización de los equipos que persiguen este tipo de delitos, porque la única unidad de cibercrimen está en la región metropolitana, y no en ninguna otra parte del país. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Daniel. Señor presidente, por su intermedio, vamos a buscar la información respecto a tasa de éxito de este tipo de investigaciones. Vamos a hacer el esfuerzo por intentar ubicar esa información o eventualmente construirla. Respecto a la descentralización, la decisión que tomó el alto mando de la Policía de Investigaciones de crear la Jefatura Nacional de Ciberdelitos va en el sentido de ampliar estas capacidades. Hoy día nosotros tenemos brigadas instaladas en Santiago, en Concepción y en Valparaíso. Probablemente falta crear más capacidades y eso debería ser parte de las discusiones en el contexto de la ley de presupuesto. Muchas gracias, don Daniel. Le ofrezco la palabra al diputado Andrés Joanet y a continuación a don Diego Chalper. Don Andrés. Gracias, presidente. Escúcheme si lo comentó, en un minuto se me desconectó, pero le quiero hacer dos preguntas. Primero, en el contexto de lo que usted ha señalado, ¿cómo se instala esto en la discusión de una Agencia Nacional de Ciberseguridad? Toda vez, dado la magnitud de los problemas que hemos tenido la última semana, con el hackeo a más de 400.000 correos de las Fuerzas Armadas y otros problemas que hemos tenido en los tribunales, en fin, en un problema que, como usted también ha señalado, hoy día tiene una dimensión muy distinta y cada año en cada momento va teniendo una magnitud y una dimensión mucho mayor, ¿no? Dado que la importancia de las comunicaciones intranet. Y lo segundo, si nosotros estamos trabajando en materia de cooperación internacional con países que en esto además han ofrecido ayuda a Chile y tienen expertise y están adelantados en esto. Yo quisiera saber si tenemos una política pública que me imagino tiene que ser permanente, porque este es un tema de Estado que va más allá de cualquier gobierno, ¿no? Esta no es una cuestión muy ideológica, sino que una cuestión de realidad, porque en el fondo si te infiltran, te hackean, tienes graves problemas, sobre todo si eso ocurre con el Estado, ¿no? Cuando se hackea el Estado. Entonces esas eran mis dos preguntas. Primero, si efectivamente, ¿cómo está esto dialogando con esto que se está discutiendo y que se está discutiendo en el Senado respecto a una Agencia Nacional de Ciberseguridad? Y segundo, respecto a la cooperación internacional. Muchas gracias, diputado Jonet. Diputado Chalper. Gracias, presidente. No, muy breve respecto a la presentación que se hace. Estaba yo aquí revisando lo que se nos manda por el canal de chat. Y me gustaría pedirle a la persona que expuso si nos puede mandar la Política Nacional de Seguridad 2018-2022 para poder revisarla ya más en concreto, porque básicamente gran parte de lo que aquí se expone es digamos,
un planteamiento genérico de eso en particular. Entonces, para poder revisarlo, si lo puede hacer llegar a la comisión y lo puede hacer llegar a los parlamentarios, presidente. Gracias. Muchas gracias, se lo solicitamos a don Daniel y él dentro del día de mañana nos va a hacer llegar a la Secretaría para colocarlo a disposición de las diputadas y diputados. ¿Les parece? 2018-2018. Sí, muchas gracias. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Agradezco también la presentación y tengo algunas preguntas más en clave de fiscalización. Ojalá que nos pueda contestar y si no, nos pueda hacer llegar la información a través de un oficio por escrito. Hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de distintos ataques informáticos desde el año 2021. Creo que en noviembre del año 2021 supimos de un ataque al Ministerio de Justicia, otro ataque luego al Ministerio de Justicia en el año 2022, en enero de este año, y en estos últimos meses también al Estado Mayor Conjunto, al Poder Judicial, Ministerio de Educación, CERNAC. Creo que esos son los que hemos conocido por la prensa, pero me gustaría poder conocer el estado general de los ataques en instituciones públicas y cuáles son los ataques que en el último tiempo, en el último periodo, no sé, quizá en el último año, han ocurrido para poder dimensionar la gravedad del problema, si nos la pudiera hacer llegar. Sobre esto también quisiera preguntar si el gobierno sabía que existían riesgos de vulnerabilidad en los sistemas, si sabía la gravedad de las vulnerabilidades también, y saber si el gobierno entrante, cuando hace su traspaso al nuevo gobierno, le informó de estas vulnerabilidades y de estos ataques al gobierno entrante. También, quisiera saber si se han llevado procedimientos de investigación respecto de estos ataques que yo he mencionado y otros que pudiese desconocer, ya sea para determinar las responsabilidades administrativas que podrían haber dentro de los propios servicios, como otro tipo de responsabilidades también. Si se ha identificado ya la forma en la que se efectuaron estos ataques, la identidad de los autores y, por supuesto, las vulnerabilidades de los sistemas para poder repararlos o fortalecerlos y evitar nuevos ataques. Y en ese sentido, ¿qué medidas concretas se han tomado para evitar que se vuelvan a producir este tipo de ataques a instituciones públicas y cómo vamos a resguardar los datos personales y sensibles de nuestros ciudadanos y ciudadanas con las bases de datos que como instituciones públicas manejamos? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. Yo también contextualizando, don Daniel, efectivamente los ataques, el CECIP debe tener un registro de cuántas alertas son diarias a instituciones públicas o privadas, si no son cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles. Entonces es importante que nuestra comisión y también quienes nos ven a través de la web puedan dimensionar de lo que estamos hablando, porque no son hackers individuales, sino que son así como hay motores de búsqueda, también hay motores de hackeo que están permanentemente atacando a distintas instituciones, y la fragilidad también de nuestros sistemas queda de manifiesto, como bien plantea la diputada Orsini, que por ejemplo en el Poder Judicial gran parte de los computadores que fueron objeto de ese malware justamente eran computadores que ni siquiera tenían actualizadas sus licencias, y que esas licencias, que no me acuerdo, eran Office 7 o 10, estaban absolutamente caducadas por parte incluso del propio proveedor. Entonces, complementando la pregunta del diputado Orsini, ¿qué capacidad de levantamiento de la problemática tenemos? Tratando de simplificar este tema, que sé que es muy complejo. ¿Qué nivel de la población en nuestro país está vacunado? Así como lo planteamos en materia de COVID. Bueno, ¿qué nivel de protección tenemos en materia de seguridad informática en las empresas públicas, en las empresas privadas y particularmente en el Estado, que es lo que le compete a usted también, don Daniel? ¿Usted quería hacer una pregunta? Diputado Moreira, siempre es bienvenido a esta comisión, y si usted quiere reemplazarlo, definitivamente también lo vamos a recibir muy bien aquí. Vamos a hablar con él. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una consulta, a lo mejor ya lo comentaron antes que yo llegara. El control de seguridad que tienen las instituciones del Estado, ¿son centralizadas o son en forma independiente? Quiero saber, si usted tiene ese dato, ¿cuál es el presupuesto que hay del Estado para eso? Porque yo creo que dentro de todos los hackeos que han habido, lo que pasó con las Fuerzas Armadas es gravísimo, súper grave. La vulnerabilidad que tiene, que hace creer que es un sistema totalmente arcaico. Entonces,
principalmente como para mejorar todo se necesita recursos, y yo creo que en este tipo de cosas no hay que escatimar en recursos por la seguridad del país y de las instituciones del Estado principalmente. Y lo otro es en relación a las empresas privadas, por ejemplo, los bancos. ¿En qué nivel estamos en comparación con ellos, con los sistemas de seguridad que ellos tienen? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Moreira. Don Daniel, si fuera tan amable. Además, yo creo que el invitado más diligente que hemos tenido, es capaz de todo. Me gustaría tener la habilidad para poder digitar, de contestar. Le vamos a decir a don Manuel y que le dé un bono también. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente, por su... No, de hecho lo es, pero ese es otro tema. Señor presidente, por su intermedio, voy a ir respondiendo a las preguntas en el mismo orden que se fueron formulando y quizás algunas las agrupe. En el caso de la consulta del diputado Ayonet, la Agencia Nacional de Ciberseguridad representa la respuesta a un problema que es un problema de Estado, como él señalaba, en el sentido que Chile hoy día carece de una institucionalidad que fije, que opere como el ente rector. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, por ejemplo, a propósito además de la última pregunta del diputado Moreira, hoy día los privados no tienen ninguna obligación de notificar nada en caso de que sufran un incidente. ¿Por qué? Porque si el único caso en el cual quedarían expuestos a notificar es en el evento que tengan un seguro y quieran cobrar el seguro, las compañías de seguro le exigen que presenten la denuncia correspondiente. Pero salvo esa hipótesis, en la mayoría de las veces no nos enteramos de lo que pasa en el sector privado, ¿ya? Y en este sentido, el proyecto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad lo que establece es un marco regulatorio aplicable al sector público y al sector privado. El proyecto de ley presentado por el presidente Piñera es más acotado en este sentido y solo lo hace aplicable respecto al concepto de infraestructuras críticas. Nosotros creemos que hoy día este es un concepto mucho más amplio y la ciberseguridad es transversal en la sociedad, por lo tanto las obligaciones en materia de ciberseguridad debieran ser adoptadas por el sector público o por el sector privado de la misma manera, quizás con mayor énfasis, con mayores exigencias respecto a ciertos prestadores esenciales, quizás con obligaciones especiales respecto a quienes traten grandes volúmenes de datos personales o quienes traten datos personales sensibles. En fin, necesitamos que la respuesta legal al fenómeno de la ciberseguridad sea más contundente que lo que está contenido ahí, pero sin duda que tener una agencia que fije una política, pero además que genere la capacidad de responder a los incidentes, de hacer planificación centralizada, descentralizada, que genere campañas de educación, concienciación, educación en materia de ciberseguridad es clave. Y en ese sentido el proyecto de ley es importante que avance y el compromiso que tenemos como gobierno es que avance lo más rápido posible y que pueda ser despachado a la brevedad. De hecho, hoy día está con suma urgencia, se va a discutir en la sala la próxima semana al Senado y probablemente en algún minuto incluso es posible que se le cambie la urgencia. Y efectivamente, como señala el diputado Ayonet, este es un problema de Estado. Y esto es un problema transversal en la sociedad, pero también un problema que ha afectado a la región. Si uno mira lo que está sucediendo en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, todos estos países han sufrido oleadas muy parecidas a las que nosotros sufrimos. Por ejemplo, y aquí me empiezo a hacer cargo un poco de la pregunta del diputado Orsini, cuando uno mira, por ejemplo, el ataque que sufrió el Poder Judicial, 2 semanas antes, 3 poderes judiciales argentinos sufrieron el mismo ataque, lo que da cuenta de que hay un modus operandi. Alguien está buscando vulnerabilidades, como señalaba el diputado Leiva. Hay máquinas que están automatizadas buscando, por ejemplo, servidores que no tengan instalados todos los parches de seguridad. Y cuando los identifican, determinan a quiénes vamos a atacar de esto. Identifican 10, identifican 100, identifican 1000 y ven de quiénes son esas máquinas y toman la decisión de atacar o no atacar. Y aquí, cuando nosotros hablamos de tener un órgano que tenga la capacidad de hacerse cargo del problema de la ciberseguridad a nivel país, implica necesariamente cooperación internacional. Y les puedo mencionar un caso. Cuando fue el ataque al CERNAC, lo que primero se hizo es que se compartió la información técnica del ataque con una serie de organismos internacionales dedicados a la ciberseguridad en la OEA, en algunos de los países aliados nuestros, y rápidamente sus capacidades investigativas nos dieron respuesta respecto a qué tipo de bicho se trataba, qué tipo de malware se trataba. De hecho, el caso del CERNAC es bien novedoso en ese sentido porque es un malware que no había mucha información pública disponible y algunos países nos compartieron información. Cuando está operando la cooperación internacional en múltiples niveles, en lo técnico y también en lo político. Respecto a respecto a la pregunta del diputado Orsini, por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros hemos tenido una serie de revelaciones públicas de incidentes que han ocurrido en diversos momentos. Si uno mira el caso específico, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, el hackeo habría sucedido a finales del 2021, se develó en enero
y terminó de develarse ahora. Si uno mira cuál fue la vulnerabilidad que eventualmente se explotó en este caso, fue no haber actualizado un servidor que gestiona correo electrónico, que es el mismo caso del Estado Mayor Conjunto. Ahí uno se tiene que preguntar, ¿qué hizo el Estado para evitar que este tipo de incidentes ocurriera? Bueno, en este caso hubo al menos 3 alertas de la autoridad actual de ciberseguridad, la autoridad técnica, con recomendaciones a todos los organismos públicos de avisar que el 9 de abril se detectó la vulnerabilidad, un par de días después se publicó el parche y el CECIR de gobierno lo que hizo es que notificó a todos los servicios públicos que tuvieran este tipo de máquinas instaladas en sus instalaciones que actualizaran. Pero hasta ahí llega la capacidad que tiene el CECIR de gobierno. Porque es importante en este caso, para hacer el paralelo, si hubiese una Agencia Nacional de Ciberseguridad, podría tomar medidas fiscalizadoras. Podría decir, ¿actualizó las máquinas? Si no la actualizó, podría constituirse. Si hay responsabilidades, iniciar un procedimiento infraccional y eventualmente incluso presentar denuncias. Hoy día no tenemos un órgano que tenga esa capacidad, ¿ya? Y en general, si uno revisa cómo hemos evolucionado en los últimos 7 años, yo comencé a trabajar en estos temas en el Estado en el año 2015. No se hablaba de ciberseguridad, no era un problema. Teníamos capacidades informáticas, pero no teníamos ninguna política, ninguna estrategia. Y en el año 2015 se comienza a trabajar en esto. Y si uno mira la trayectoria, nosotros por cierto que hemos mejorado nuestras capacidades. Pero cuando uno mejora capacidades, lo que sucede es que se cambian los actores que tenemos al frente. Cuando es muy fácil atacar al Estado y cualquiera lo puede hacer, no es atractivo. En cambio, cuando vamos incrementando los niveles de seguridad, vamos viendo que el tipo de ataque que sufrimos es más sofisticado. En algunos casos. Otros sigue siendo producto de la negligencia, sigue siendo producto de no instalar las parches o las actualizaciones necesarias. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos intentando hacer hoy día? Es tratar de dimensionar exactamente cómo está, por ejemplo, compuesto el parque de computadores de la Administración del Estado. Porque si este problema que le sucedió al Poder Judicial es más extendido y afecta a más instituciones públicas, esto va a requerir sin duda alguna de recursos para actualizar. Generalmente los estados, incluyendo el Estado chileno, tienen la capacidad de ir renovando equipos en un lapso de tiempo y la idea es que los equipos no tengan una antigüedad superior a 7 u 8 años. Pero si un año se deja de comprar, el retraso que se puede producir es mucho más grande y el costo de volver a actualizar los sistemas puede ser mucho mayor. Y eso es algo que se está evaluando hoy día. Estamos determinando cómo está el parque computacional. Y también, y yo creo que es importante que lo tengan presente, nosotros podríamos tener la mejor política, la mejor ley, la mejor agencia, las mejores capacidades, pero incidentes van a seguir ocurriendo. Hoy día hay una vulnerabilidad en los sistemas de gestión de correo electrónico, Exchange, que Microsoft anunció la vulnerabilidad y dijo, no tengo parche para esto. ¿Cuánto se van a tomar en tener el parche? ¿Semanas? ¿Meses? Y ahí tenemos que tomar la decisión de qué hacemos con esos servidores. ¿Los sacamos de la red? ¿Los aislamos? ¿Los protegemos especialmente? Bueno, incidentes vamos a tener siempre. Lo que tenemos que tener es la capacidad de responder rápido, no perder información, aquellos servidores que manejen información que es especialmente sensible, tomar la decisión de que no estén conectados a Internet, que transiten en una red paralela. Y aquí quisiera contestar en 2 dimensiones, a la pregunta del diputado Leiva y la pregunta del diputado Moreira junto con la diputada Orsini. Afortunadamente en el Estado, desde el gobierno del presidente Lagos, existe algo que se llama la red de conectividad del Estado, que es básicamente el Estado le presta servicios de acceso a Internet a los ministerios y servicios públicos. No a la totalidad, pero a una buena parte. ¿Cuál es la gracia de esta característica? Es que no solo le ofrece conectividad, sino que además le ofrece seguridad perimetral. Como tengo a todos conectados en una misma red, tengo esta capacidad. Y ese programa cuesta al año 6.000 millones de pesos. Es solo conectividad más seguridad. La idea es, una de las indicaciones que nosotros queremos presentar en el proyecto de ley, se las anticipo, tenemos que discutir un par de detalles en esto, es trasladar esa capacidad a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Porque si tú das conectividad y seguridad en el mismo paquete, aquellos servicios que todavía no se conectan, porque no es obligatorio conectarse, van a integrarse a la red y ahí tenemos un sistema mucho más robusto. Y yo creo que es una medida adecuada. Y además nos permite racionalizar el gasto. Cuando yo tengo todos los servicios públicos conectados en un mismo hub con múltiples salidas, múltiples entradas y salidas, me permite, por ejemplo, gestionar incidentes de una manera más eficiente, porque una de las cosas que nos pasa hoy día respecto de otros poderes del Estado o de instituciones que no forman parte de la RCE, es que cuando uno mira el tráfico de la RCE, uno puede darse cuenta cuando hay una anomalía. Cuando a las 3 de la mañana alguien está transmitiendo mucha información. Cuando puedo tomar una medida específica, puedo bloquear esa conexión. Pero respecto a los que están fuera, no tengo cómo verlo. No sé lo que es anómalo.
No sé qué se está comportando de una manera distinta a lo que tradicionalmente se comporta. Por lo tanto, y los esfuerzos que estaba más realizando el gobierno, continuando la política de Estado que yo les mencionaba que se ha desarrollado en este tema, es que en el gobierno del presidente Piñera se presentó un BID para fortalecer las capacidades del país en materia de ciberseguridad, y hay un préstamo de 14 millones de dólares que se está ejecutando para construir esas capacidades. Cuando lo que ya tenemos necesitamos mejorarlo y necesitamos incrementar esa capacidad. Y el tema de las investigaciones. A propósito de la pregunta de la diputada Orsini, varias de las investigaciones que se están llevando hoy día tienen la dimensión penal, porque hay una querella, una denuncia presentada, pero también se han abierto sumarios. En el caso donde hay sumarios abiertos, no me puedo referir a ellos porque forman parte del secreto de la investigación, pero cuando estén los resultados, por supuesto que se van a poder compartir con ustedes. Y una de las medidas concretas que se pueden adoptar para evitar que se repitan es una cuestión que ya estamos haciendo, y es, por ejemplo, la ministra Toá, después de que se supo el ataque al Estado Mayor Conjunto, ofició a todos los ministros y jefes de servicio a efecto de que adopten la medida 1, actualicen todo, que vuelvan a chequear que todos los servidores estén actualizados, que parece una medida menor, pero en realidad es una medida que brinda un nivel de protección alto frente a las vulnerabilidades más conocidas. Y finalmente, respecto a las preguntas que hacía el diputado Moreira, hoy día el control de seguridad en los órganos que están conectados a la RDC es centralizado, en la primera capa. Luego es responsabilidad de cada servicio. Y tenemos que avanzar a un modelo más integrado de respuesta a incidentes. Y efectivamente, y la agencia tiene la capacidad técnica de hacer eso. Así es, eso está en el proyecto de ley. Y con esto cierro. Hoy día necesitamos incrementar los niveles de protección de la información de los ciudadanos, sin duda alguna. Y esta medida se está tomando en 3 canales distintos. Uno fue la ley de delito informático, que incluyó, por ejemplo, delitos especiales respecto a receptación de datos personales. La segunda es el proyecto de ley de protección de datos personales, que crea una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y que establece, por ejemplo, la obligación de que particulares o organismos públicos que traten datos personales notifiquen a los titulares cuando hayan brechas de seguridad o pérdidas de datos. Y esa medida es tremendamente importante. Una medida idéntica estamos utilizando, vamos a incorporar en el proyecto de ley marco de ciberseguridad, porque necesitamos saber los incidentes que están ocurriendo. Y finalmente, la última medida en este sentido es que en el proyecto de ley marco de ciberseguridad se está obligando a los particulares y al Estado a notificar las brechas y a compartir información sobre brechas. Porque hoy día, como les mencionaba en un principio, si hay un hackeo a una gran empresa del retail y se pierde información personal, no tenemos cómo saberlo. Y esa situación no puede seguir sucediendo porque en la medida que circulan datos personales de los ciudadanos, esa información eventualmente puede ser utilizada después para cometer delitos, y es lo que la experiencia comparada indica. Señor presidente. Muchas gracias, don Daniel. Sobre lo último, ¿cómo controlan esa pérdida o extravío de información? Si es que no lo notifican. Hoy día, si no tenemos notificación, no tenemos cómo enterarnos. En general, y esto pasó a propósito del caso de los bancos, antes del ataque al Banco de Chile en 2018, nadie sabía si los bancos eran atacados o no. Quienes trabajamos en esto sabemos que había incidentes y que ocurrían. Lo que sucedió con el Banco de Chile es que el banco asumió y dijo públicamente porque había un riesgo sistémico. Ese fue un ataque de gran envergadura, muy sofisticado. Entonces, si ese ataque no se divulgaba, eventualmente el efecto contagio que ya había sucedido en otros países podía ser, por ejemplo, el banco tomó la decisión de notificar y asumir la pérdida reputacional que esto significó, y asumir los costos directos. Después, otros bancos fueron atacados y la medida se implementó en el nivel reglamentario. Hoy día la Comisión para el Mercado Financiero estableció la obligación de notificar, creo que en 30 minutos. Sucede un incidente en el sector financiero, las instituciones financieras reguladas por la SMF, y tienen que notificar en 30 minutos. Y esa medida está funcionando. Y afortunadamente hay sanciones asociadas a eso. Del regulador. Oiga, yo quiero agradecerle a don Daniel y a doña Michelle, que la acompañó y lo asistió. Yo creo que ella le mandaba todos los datos por ahí, pero le queremos agradecer mucho a Daniel su claridad a lo ejecutivo de la exposición, y quedamos conformes, y además dejamos un canal abierto, Daniel, para poder hacer las consultas pertinentes a través de oficio o a través de correo electrónico para ir más al tono con su función y poder tener información. El tema que a todos nos complica mucho, y además usted nos quedó mandar el informe del Plan Nacional que pidió el diputado Chalper, y además respecto a la solicitud del diputado Pulgar y Mesa, respecto a si se puede recabar la información o construir respecto del porcentaje de causas o
ahí lo verán con el Ministerio Público que efectivamente tienen algún tipo de acierto. Así que muchas gracias, don Daniel. Nuestro respeto y agradecimientos también a... Usted depende del Ministerio del Interior, al subsecretario Monsalve y a la ministra Toa. Oiga, presidente, muy de breve. todos los de acá. Diputado Chalper. Sí, muy breve. Agradecer también, pero también decirle que él dijo algo respecto al presupuesto del Ministerio Público. Es cierto que el Ministerio Público es un organismo autónomo, pero el que fija las asignaciones presupuestarias es el gobierno a través del Ministerio de Defensa. Entonces, transmítale usted también a la ministra de Interior que es bien importante la acotación que hizo Andrés Longton por su intermedio respecto a esa materia y que no tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público. Gracias, presidente. De todas maneras, don Diego, muchas gracias, don Daniel. Agradecer a Michelle también que nos haya acompañado. El segundo punto de la tabla era continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Joana Pérez y de los diputados Aedo, Barría, Calisto, Camaño, Cifuentes, Leiva, Mellao, Zafiro y Undurraga, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones y establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso de dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios. A este respecto, yo quiero recordar que de acuerdo de la comisión anterior era que el gobierno le retirara la urgencia a este proyecto de ley, entendiendo que el boletín número 13.740-07, que tipifica y autonomiza el delito de ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios, estaba en el Senado en tercer trámite constitucional. Hay un requerimiento del diputado Longton. Le solicitamos al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza, que lo tramitara. De hecho, eso se hizo el día 4 de octubre, lo tramitó por fácil despacho y en tercer trámite aprobó todas las modificaciones en la Comisión de Seguridad de las observaciones hechas y modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, y ahora pasa a la sala y entiendo que ya se aprueba en sala. Así que eso va a ser ley. Entonces, y el otro tema que trataba este proyecto, que decía relación con la capacidad o solicitar a las empresas de telecomunicaciones de poder inhabilitar el uso de telefonía móvil o de internet dentro de los recintos penitenciarios. Tuvimos varias exposiciones de justicia y de expertos que obviamente son temas del punto de vista administrativo, pero muchas veces los proyectos de ley sirven para movilizar o agilizar las políticas públicas que se deben implementar. Esto es una materia de justicia y por consiguiente ese proyecto de ley y ese acuerdo tomamos, no lo vamos a seguir tramitando porque los puntos han sido abordados debidamente y sobre todo el boletín 13.740 que debiera ser ley a la brevedad, en el entendido que el Senado aprobó las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados y lo último que está en la tramitación, lo veía recién, era que se había enviado un informe a la Cámara Revisora, a nuestra Cámara de Diputados, respecto a la aprobación de los términos de ese proyecto, que esperamos que sea ley y nos van a comunicar. ¿Eso es cierto? Sí, eso. Respecto al tercer proyecto, del tercer punto de la tabla, la idea es comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jaime Araya, René Alinco, Carlos Fianchi, Raúl Soto, Cristán Tapia y Héctor Ulloa, y de las diputadas señoras Marta González, Carolina Marzán y Elia Molina, que modifican la ley número 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para mejorar la persecución del microtráfico, boletín número 15.355-25. Estamos en el primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario, por eso nos acompaña uno de los autores de esta moción, el diputado Jaime Araya. La idea es poder escuchar al diputado Araya, de qué se trata el proyecto, en qué está. Es un proyecto que además, a mi parecer, es muy positivo y va en la línea correcta. Una vez terminada la exposición, que fijemos un plazo o de que indiquemos a qué personas vamos a invitar a exponer sobre este proyecto para comenzar su discusión en general. Diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Y quiero partir esta intervención señalándole al presidente de la República que estoy en la Cámara de Diputados cumpliendo mis obligaciones y por eso no asistió a la ciudad de Calama, porque he tomado conocimiento que de manera muy vehemente ha consultado por la ausencia de algunos parlamentarios en las actividades que está desarrollando en la zona. Pues bien, yo creo que buena parte del descrédito de la política obedece a que muchas veces los parlamentarios están sacándose fotos en las regiones y en otras cosas y no están donde corresponde. Hoy día tenemos obligación legal y constitucional de estar en la mañana en la sala y hoy en la tarde en la Comisión de Medio Ambiente y ahora tratando un tema que es muy relevante. Por eso, por su intermedio, presidente, al presidente de la República, le informo la situación por la cual no lo puedo acompañar hoy día en la ciudad de Calama en la mañana ni ahora en la tarde en Tocopilla. Dicho esto, presidente, en la génesis de este proyecto
está básicamente cuando fue la Comisión de Seguridad a la región de Antofagasta, una cosa que fue muy apreciada por todas las instituciones, en particular por quienes dirigen la persecución penal, se discutió ampliamente respecto a lo que ocurre con el artículo cuarto de la ley 20.000, que sanciona lo que se llama el microtráfico, que es el tráfico de pequeñas cantidades, que en su génesis obedeció a resolver el problema de aquella persona que era consumidora y que se convertía en traficante a cambio de una pequeña dosis de droga, y contemplaba que esa persona más bien padecía una enfermedad y no era merecedora de una sanción penal. En ese sentido, con el tiempo esto ha ido mutando y se transformó en un vacío legal que le permite a grandes traficantes repartir la cantidad de droga que venden en pequeñas cantidades, y así quedan sujetos a la hipótesis del artículo cuarto de la ley 20.000, que es microtráfico. El efecto práctico que esta situación está produciendo es que, por ejemplo, y ocurrió en la región de Antofagasta, una persona que fue sorprendida con 750 gramos de pasta base, es decir, 7.500 pequeñas dosis, quedó en libertad porque estaba en la hipótesis del microtráfico. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en las calles de nuestro país, en todos los barrios de Chile, es que una persona entendió que mientras más distribuidores de pequeñas cantidades tiene, más impunidad se asegura. Entonces, el debate que nosotros queremos instalar con esta modificación legal obedece a que hay que sacar de la legislación esta figura del microtráfico tal como está entendida. Nosotros proponemos, evidentemente, una proposición legislativa para aquel que tenga 10 dosis a disposición en tiempo próximo, de manera tal de que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo sistemáticamente, que una persona puede ser detenida 3 o 4 veces en el mes con 10 o 12 gramos y que está vendiendo además por encargo y distribución de una persona que al final del día instala una red de distribución más grande. Antes ocurría mucho que había un domicilio en una población donde se vendía, y hoy día lo que ocurre es que son muchos domicilios en muchas poblaciones. Y además el problema que se está suscitando es que cada vez quienes están siendo reclutados para vender la droga son gente de menor edad. Entonces aquí lo que se está produciendo es una suerte de pirámide donde el gran traficante se prevale, digamos, muchas veces de la necesidad de distintas personas en situación de vulnerabilidad para que le vendan pequeñas dosis de droga, y así se asegura la impunidad, se asegura claramente que esto es un negocio rentable, que lamentablemente por condiciones que son difíciles de explicar, cada vez más gente está accediendo a esto y se ha transformado francamente casi así como una venta de comisionista. Entonces, el problema que tenemos hoy día y que genera mucha frustración en todo el mundo es que cuando hay vecinos que dicen, mire, es que en tal casa venden droga todos los días, a cualquier hora del día, cuando finalmente se toma la decisión de hacer un operativo policial, se detiene a esta persona, no sé, a las 6 de la mañana, va a control de detención a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde está de vuelta en su casa y sigue vendiendo. Y sabe que si eso lo hace 2, 3, 4 veces en el mes, no le va a pasar nada, porque la norma penal que existe hoy día, que estaba pensada en un contexto evidentemente muy anterior, le permite a los grandes traficantes generar una cadena de distribución de pequeños microtraficantes que finalmente son una organización criminal. Y no se pensó este proyecto buscando armar la figura de una organización criminal, porque entendemos que es una figura muy compleja de armar, y esto tiene un efecto práctico, que el aumento de penas lo que va a significar es que aquella persona que está en esta hipótesis del pequeño tráfico, que nosotros planteamos, reitero, 10 dosis, pueda ser sujeto de prisión preventiva eventualmente. Y eso nosotros creemos que es un buen disuasivo para que la gente no vea que le sale gratis vender, y una cosa que además genera mucha frustración en los policías hoy día, y sobre todo en el contexto que está pasando, que muchas veces cualquiera se siente con la autoridad de atentar contra carabineros, de apuntar a carabineros, incluso de darle muerte a un carabinero. Nos parece que esto, como está creciendo en distintos barrios de nuestro país, no solamente en la zona norte del país, sino en varias partes de Chile, puede tener una solución desde el punto de vista reglamentario. Efectivamente, hay jueces de garantía y gente del mundo de la defensoría que han manifestado sus reparos respecto de una eventual sobrepoblación carcelaria, y es efectivamente un problema que se podría producir. La moción parlamentaria lo que busca es abrir el debate, y nosotros queremos hacer una invitación muy especial al gobierno a entrar de lleno a la tramitación de esta normativa, porque creemos que puede ser un buen aporte, dadas las capacidades que tiene el gobierno, para que busquemos una fórmula adecuada. Para que uno se pueda hacer una idea, 750 gramos, son 7.500 pequeñas dosis. Cada una de esas pequeñas dosis se vende en promedio entre 1.000 y 3.000 pesos. O sea, no es, digamos, una cantidad menor de dinero, y cuando se sabe que hay mucha gente vendiendo droga, esta situación aumenta y escala. Así que la moción parlamentaria que hemos presentado va derechamente a la modificación. Además, quiero hacer un especial reconocimiento al gobernador regional de Antofagasta, que invitó a una cumbre de seguridad a distintos actores de la sociedad civil de nuestra región, y producto de esa cumbre
en la exposición que hizo el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, Juan Castro Vecchio, los parlamentarios asumimos el compromiso de hacer la propuesta legislativa pertinente para modificar la ley de drogas, para darle solución a este problema, y en cumplimiento de ese acuerdo es que hemos presentado la moción parlamentaria que hoy día inicia su tramitación, y invito a todos los diputados y diputadas de esta comisión, y sin duda que más quiera sumarse a este debate, porque yo entiendo que va a ser un tema bastante polémico, el tema del cuánto es lo que se puede traficar, pero finalmente lo que está de fondo es que podamos desbaratar este sistema de venta comisionista que se está tomando todos los barrios de Chile, donde cada vez niños y adolescentes también están entrando en la dinámica de esta venta, muchos en condición muy vulnerable, pero que lamentablemente por la redacción y por el espíritu que tenía la norma cuando se dictó, hoy día está siendo utilizado como un verdadero vacío legislativo por los traficantes y que está causando un daño muy importante en nuestra sociedad. Así que por eso, presidente, agradezco a usted que lo haya puesto en tabla, en discusión, y como le digo, reiterar a todos los diputadas y diputados de esta comisión, también aquí han sido en reemplazo, a participar activamente en que podamos con esta modificación legal ponerle candado y trancar la famosa puerta giratoria de los traficantes, que es la que genera tanta frustración e impotencia. La gente no quiere denunciar porque al traficante se ve en la mañana y en la tarde ya está de vuelta. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Sin lugar a dudas, este proyecto de ley va a poder establecer algún criterio objetivo respecto de la calificación del microtráfico o del número de dosis, porque muchas veces esta discrecionalidad de las cuales disponen los jueces de garantía se transforma en una verdadera arbitrariedad, y uno puede tener tantos tribunales como calificaciones distintas que tengan respecto de los montos o de la cuantía de estos comisos de droga, y efectivamente de eso dependen las medidas cautelares que se aplican en función de la sanción que efectivamente lleva asociada a ese delito. Así que me parece muy bien. Yo lo que les quiero proponer a las diputadas y diputados que la próxima semana dejemos establecido invitados para hablar sobre este proyecto. Me parece importante el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, respecto de los invitados. Sí, no sé si lo dijeron recién, pero el fiscal que estuvo, Juan Castro, sí, porque este proyecto, presidente, recuerda que cuando estuvimos en Antofagasta, el fiscal Juan Castro planteó este problema. Era bueno. Ah, bueno, y este problema, de hecho, hablando con el diputado Araya... ¿Fiscal regional o Castro? Es los dos, po. ¿Que el regional es Araya? No, es Ayala, que hay muchos Araya allá. Sí, ya estamos, Ayala, ya ya. estamos Bueno, seguros. ya, sí. Entonces, De hecho, Araya, vamos a invitar, como bien dice el diputado Longton, al Ministerio Público, al fiscal, a la Fiscalía Regional de Antofagasta, para que ellos dispongan quién vienen a exponer, puede ser de manera telemática idealmente, o sea, de hecho va a ser así, a la Defensoría Penal Pública. Si alguien también tiene algún otro criterio, algún invitado, diputado Mesa, diputado Pulgar, perdón. Yo creo que sería importante también escuchar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, presidente. Ok, vamos a invitar a la subsecretario Eduardo Vergara, a la subsecretaría. Gobernador regional de Antofagasta por esta materia, porque tiene una mirada bien, digamos, del territorio, de cómo está afectando esta distribución, que en nuestra región es... Telemáticamente ningún problema, el señor gobernador de Antofagasta. Tiene la palabra el diputado Pulgar, luego el de siempre, como que... Gracias, presidente. No llegaría tanto, diputado. Hay dudas. Diputado Pulgar. Hay dudas. Sí. Hay dudas fundadas. Atendiendo que el buen proyecto del diputado Araya, creo que es pertinente invitar a los, digamos, jefes del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, porque son los que llevan las pruebas de campo, y el de Lavocar. También hay un tema no menor que se vio en otra comisión, que sería bueno invitar a la Armada, porque la Armada también cumple un rol de policía, y ellos no aplican, digamos, peritajes de narcotés o alcotés en las caletas ni en las embarcaciones. Claro, pero este proyecto en particular dice relación con el número de dosis o el gramaje que se encuentra. Entonces, me parece muy atinente que invitemos a la Policía de Investigaciones, particularmente al departamento que usted señala. Ahí el director general dispondrá. Sí, Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, la CRIM. Y el otro es la Lavocar. ¿Invitamos a Carabineros también? Sí, ¿O los PDI? la CRIM y la Lavocar son los dos que hacen las pruebas de campo. Ahí vamos a invitar a la PDI y a Carabineros para que... Por favor. Gracias. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Estamos listos con este? Estamos listos con este proyecto. Entonces nos vamos al número 4. Longton, ¿qué era una?
Diputado Longton, disculpe, usted había pedido la palabra. Sí, presidente, sumar a Luis Toledo, fiscal encargado de la unidad de drogas a nivel nacional de la Fiscalía. Que tenemos el fiscal regional, tenemos el Ministerio Pero Público. el encargado a nivel nacional de la unidad de drogas de la Fiscalía. O sea, Si la comisión está de acuerdo, y obviamente para no contrariar al diputado Longton. ¿Sí, mayoría? Sí, estamos de acuerdo, me parece muy bien. ya, El y fiscal Luis Toledo. sí, y aduanas podría ser o no. Es que el mismo punto del diputado Pulgar. O sea, no estamos hablando sobre internación, sino que cómo se evalúa el gramaje de diputado Longton. Está bien. No sé si está de acuerdo, diputado Longton. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Por lo de Toledo quedó conforme. Fiscal Nacional no, porque dice Ministerio Público. Al Ministerio Público. El Ministerio Público definirá a quién le envía. Ya, perfecto, ya. Al jefe de unidad de estudios, al de droga, o mandará a Luis Toledo A Luchito, ya. para le guste. Ya. Ya. Amigo del hombre. Sí. Ya, pues. Eso. ¿Se acuerda entonces? En cuarto lugar, debemos continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Leiva, Alessandri, Araya, Calisto, Longton, Mirosevich, vamos a llegar, Oyarzo, Santana y diputado Frías, que modifica el Código Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal. Este proyecto de ley fue aprobado en general, me corrige la Secretaría, No lo corregimos. el cuarto fue aprobado en general y por consiguiente lo que tenemos que establecer un plazo para indicaciones. Y yo le quisiera proponer, no sé si la Carito o Álvaro me pueden ayudar, un plazo prudente de indicaciones. ¿Para el próximo lunes? O... No, dale 2 semanas. 2 semanas ya. El punto número 4, que es el tema de la prisión preventiva para el uso, para los delitos que se cometen con armas de fuego, que es importante como señal. Lunes 24. Entonces vamos a fijar como plazo para indicaciones, igual esto se lo vamos a comunicar por el chat de la comisión, que utilizamos regularmente de WhatsApp, para plazo para indicaciones y para los efectos del comparado. Entonces, le hacemos presente, eso sí, a las diputadas y diputados que nos hagan llegar las indicaciones, sin perjuicio que no existe hasta el momento de poder votar, pueden ponernos de acuerdo, pero para los efectos de tener un buen comparado. Entonces vamos a definir hasta el 24 de octubre para el plazo de indicaciones de ese proyecto de ley. ¿Estamos todos de acuerdo? Se aprueba. Yo quisiera pedirles una muy breve modificación del acta, porque de la tabla, porque en los puntos 6 y 7 tenemos 2 proyectos de ley que no han tenido discusión en general. El primero de ellos es el número 6, que es la discusión del proyecto de ley que tiene por objeto modificar la ley 18.290 en tránsito para consagrar como causal de inhabilidad moral para la obtención de licencia a conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. En este proyecto ya nos expuso una de las mocionantes, que era Camila Rojas, y lo que nos falta es tener invitados para este proyecto. Hago presente a la comisión que vamos a definir la fecha, que se ajuste con el calendario, pero nos gustaría tener definido a quién vamos a invitar. ¿A quién les parece invitar a este proyecto de ley? ¿Al Ministerio de Transporte? ¿Al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? ¿A la Defensoría de la Niñez me parece pertinente? ¿Y alguien más? Defensoría de la Niñez, Ministerio de Transporte, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, como siempre hacemos, para que nos informen esos 2 proyectos en la fecha que definen. ¿Les parece? Para los 2 proyectos. Porque como vimos el otro proyecto que también tienen que informar, tratar de coincidir ambas fechas para que informen ambos proyectos y traerle una apurada. ¿Ok? Se aprueba. Y que ese es un proyecto bien requerido. Y también hay otro proyecto de ley, el que está en el número 7 de la tabla, que también es comenzar la discusión general del proyecto de ley que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Ese lo vamos a tratar en la próxima sesión, y sería importante invitar a los mocionantes y ver si podemos hacer coincidir tanto al Ministerio Público como a la Defensoría Penal Pública para que también expongan sobre este proyecto de ley. ¿Sí?
Presidente, ojalá pudiera ser los invitados que estuvimos cuando estuvimos en el norte, porque principalmente los que más ven de migración irregular son los fiscales del norte, de la zona norte. Es que por eso me gustaría hacerlo coincidir con lo del diputado Araya, por eso lo estoy planteando, para que vengan, expongan los fiscales de Antofagasta. Pero además, por la materia propia, Dirección de Migración. hay que tener al Ministerio del Interior y la Dirección de Migración. Podrían ahí exponer acerca del mismo proyecto, ¿no? Esa es la idea, que muy bien. puedan exponer como son proyectos que todos conocemos, hemos tramitado y nos van a dar su parecer, el que nos dediquemos también a legislar bien, Claro, y nos para puedan invitarlo informar dos varios veces. proyectos para no invitarlo 3 o 4 veces. Claro. Y ahí va a ser Muy bien. el Tetris que va a ser la Secretaría para poder coordinar este tema y que veamos varios proyectos en una sesión. Entonces, al Ministerio Público y al Defensor Penal Público. Y al Ministerio del Interior, al Departamento de Migraciones, porque tiene que ver con eso. Hay que recordar que tenemos un proyecto de ley ingresado por el Ministerio de Justicia que dice relación con expulsiones y de cumplimiento sustitutivo de pena por la expulsión, que viene con urgencia, que es el boletín, Se le digo al tiro, presidente. que es el boletín 15.408-25, que tiene urgencia. No, está sin urgencia. 15.408. Sí, 15.408-25. Da sin urgencia, pero es del Ministerio de Justicia, también para hacerlo calzar. También lo firma Interior, Justicia Interior. Para hacerlos calzar justamente en esa sesión. ¿Le parece, Alvarito? Va a tener harto trabajo, Alvarito. O sea, vamos a poner el mensaje para la ministra de Justicia, además. Claro, porque como también viene el Ministro del Interior, también dice también relación para con el temas de Ministerio migraciones, también nos informe. ¿Vale? Espere ya. Perfecto. El boletín 15.408-25, que establece, modifica la 18.216 para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, Es por la droga. cumpliendo ciertas condiciones. Exacto. Ese es del gobierno de la Sí. señora Ministra de Justicia, que lo discutió con usted también, señor Longton, y usted tenía sus observaciones en ese respecto. Ya, para la próxima, tome el acuerdo, por favor, Sí, presidente. tomamos el acuerdo. Esperamos la próxima semana, no sé si el lunes. Tenemos mucha gente invitada, pero bueno. Está bien, porque si nos vamos ordenando en los proyectos y llegamos anticipadamente, tenemos 2 sesiones para poder trabajar. Yo lo que le quiero plantear también, y tomar un acuerdo, como lo hemos hecho en otras comisiones, que si bien van a empezar a llegar mensajes del gobierno de proyectos de ley, también reservemos una de las sesiones para las mociones parlamentarias, para respetar las urgencias que vengan llegando, pero también dar debida cuenta de los proyectos de ley que las diputadas y diputados presenten. ¿Les parece? Lo acordamos también. Y el quinto punto de la tabla es comenzar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Alessandri, Araya, Coloma, Donoso, Leal, Longton, Ramírez, Chalper y Schubert, que aumenta las penas por delitos cometidos contra los funcionarios de Carabineros, Policía, Investigación y Gendarmería. El boletín número 14.870 está en primer trámite constitucional y reglamentario, recibimos las audiencias, lo aprobamos en general y lo que corresponde también es votar en particular. A este respecto tenemos un comparado con 2 alternativas que me gustaría que el señor secretario les pudiera exponer y para que tomemos una decisión a ese respecto. Es bien sencillo, presidente. Eso es lo peligroso. Bueno, o es bien complicado, presidente, pero lo voy a tratar de explicar en sencillo. El proyecto que estamos viendo ahora, que está en tabla, tiene indicaciones a la moción que son del diputado Eric Aedo y también varios diputados presentaron una indicación sustitutiva a la totalidad del proyecto. Por eso hicimos 2 comparados, porque no correspondía hacer un comparado con indicación sustitutiva al proyecto en general y poner las indicaciones particulares a la moción. Es decir, hay 2 comparados, uno con la indicación sustitutiva y otro con la indicación del diputado Aedo. La comisión tiene que tomar la decisión. Si tratamos seguimos con la indicación sustitutiva, tiene que haber un acuerdo por unanimidad para reemplazar el texto original y una vez que se apruebe eso, la indicación sustitutiva pasaría a ser el texto original. Ya ese se le presentan indicaciones. En base a él podemos trabajar. Exacto. Si es que hay acuerdo. Entonces me gustaría su opinión técnica, ¿cuál de las 2 alternativas es mejor para la tramitación del proyecto? Presidente, yo no me voy a referir al mérito, pero yo creo que de la mejor forma que podríamos actuar, la indicación, pareciera que la indicación sustitutiva, pero tiene que haber unanimidad de la comisión, porque ya está aprobado en particular, para reemplazar el texto. Oye, si estamos de acuerdo en trabajar con la indicación sustitutiva como base. Está en la... No, es el otro consejo.
Sí. Este es del diputado Castro, diputado Presidente, Lonton y Chalper. Diputada Plasencia, usted tiene la palabra. gracias, presidente. Lástima que no los pude acompañar hoy día ahí presencial. No es la primera vez. Es la segunda. Yo sé que me extraña. Oiga, Dígame. ¿pueden enviarnos el comparado por el grupo, por favor? De inmediato, diputada, sus palabras son órdenes. Por favor, porque como no estoy ahí presencial, no puedo recibir el impreso. Se lo enviamos por el chat, diputado. Ahí está, uno solo. Diputado Longton. Solamente que las indicaciones también es del diputado Alessandri. Ah, lo agregamos si sustitutiva. quieren. ¿Ah? Lo agregamos. Sí. Ah, ya. También incluir al diputado Alessandri. Pero en la no hay indicación ningún sustitutiva, problema. por favor. O habrá algún grado. Todo lo que se de quieran sumar, ya. animadversión. ¿El diputado Leiva, si se quiere sumar? No. También. Ah, ya. Diputado Moreira. Ya. El diputado Moreira se suma. Ya. Araya, Pulgar. Entonces, Mesa. ¿les parece? ¿También? Pulgar. ¿Les parece entonces, si tomamos como acuerdo, Sí, se suma. establecer como base para la tramitación del proyecto 14.870 la indicación sustitutiva propuesta por los diputados Castro, Longton, Alessandri, Pulgar, que ahora se agrega diputado Moreira, diputado Mesa? ¿Usted también se suma? No se suma. Ok. Pero Pulgar sí, ¿cierto? Francisco sí se suma. Sí. Entonces tomamos ese acuerdo. También me sumo ahí. Ya. ¿El diputado Llanes también se suma a la indicación? No. ¿Se suma a la indicación o al acuerdo? ¿El diputado Llanes se suma a la indicación o al acuerdo? Sumo a la indicación y también al acuerdo. Ya. Ok. Ya. Toque la campanita. Se acuerda. Ya, por unanimidad. Entonces, por unanimidad. Presidente, yo sugiero, si usted me lo permite. No. Bueno, entonces no Por sugiero favor. nada. Es que me amurro. No, Oiga, no. Eso está pero la- para establecer un plazo de indicaciones, unas 2 semanas, no sé qué les parece para o una también, o lo que quieran ustedes, pues ustedes deciden. Oye, ¿les parece que, mira, yo quisiera ser bien franco, este es un proyecto de ley que puede ser técnicamente simple, pero también tiene muchas complejidades que debemos analizar. Hay muchos puntos de vista sobre la materia y eso es sumamente legítimo. Esta comisión siempre ha considerado las distintas aristas. Lo que pretende este proyecto, lo discutimos en general, es que efectivamente lo que hace este proyecto de ley, y de ahí también yo creo es una de las modificaciones o indicaciones que debe existir, es el cambio del epígrafe o el nombre. Lo que hace esto es no elimina beneficios en definitiva. ¿Te fijas? No lo agrava. Y aquí hay varias visiones y varias miradas, y esas son todas legítimas respecto de, claramente, si un agente del Estado es víctima, un policía es víctima de algún tipo de delito, algún tipo de crimen. Obviamente lo que se persigue este proyecto de ley es que efectivamente el autor de ese delito no tenga derecho a beneficios de la 18.216. Y también hay otras visiones iguales de legítimas que dicen razón que muchas veces un agente del Estado que utiliza todo el imperio estatal y comete algún tipo de delito, también tenga alguna contraprestación parecida. Lo que les quiero señalar es que este proyecto de ley, como para introducir en la discusión, dice relación con personas que han sido condenadas por los delitos. O sea, estas son personas que han cometido un delito, que nuestra justicia del Estado de Derecho ha establecido de que han cometido el delito de homicidio, de lesiones graves, en contra de un funcionario de Carabineros, y que ha sido condenada, y que los tribunales de justicia han agotado todas las instancias correspondientes para condenar, y ese hombre está preso, o mujer. Y ese individuo no puede ser objeto, conforme a este proyecto de ley, de beneficios de la 18.216. Vamos a establecer un plazo para presentar indicaciones que yo les quería pedir, teniendo como base esta indicación planteada por los diputados Alessandri, Longton, Nick Chalper y compañía, que vimos en un inicio, un tiempo acotado para presentar, para que lo pudiéramos discutir, en particular el próximo día lunes. ¿Está de acuerdo la comisión? ¿Sí? ¿Cuánto es? 17. No, porque nos parece, como somos esencialmente democráticos, diputada. No, está bien. Pero lo que planteo es que igual te va a hacer la pregunta. ¿Ah? Sí, ¿para qué me invita? Pero
Pero por eso, pero tenemos que considerar que como estamos estableciendo como base la indicación sustitutiva, y ese fue el acuerdo, y es nuevo, dar un plazo para indicarlo debidamente y poder trabajar. ¿Le parece? No, el de violencia digital, y lo quiero decir, le pedimos retirar la urgencia al gobierno, se venció, no hubo necesidad de retirarla, pero están los asesores trabajando y perfeccionando un proyecto de ley, sobre todo con los asesores que la diputada Orsini siempre quiere mucho, sobre todo el Partido Socialista, que están ahí trabajando arduamente. Muy querido el profesor Aldunate. Y el profesor Celedón, entiendo, también está en eso. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Solamente agradecerle que en momentos complicados para la seguridad ciudadana en nuestro país, en momentos de tristeza para la familia de Carabineros por la muerte del sargento Retamal, podamos finalmente empezar a votar en particular la ley Naín 2.0, esta ley que busca quitarle beneficios carcelarios a los condenados, como usted bien ha dicho, por delitos tan graves, no solo contra el carabinero, contra la institución, contra el país, contra la patria, contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Creo que es muy importante que podamos avanzar. Tengo mucha esperanza de que podamos votarlo en particular el día lunes, y le agradezco que lo haya puesto en tabla para el lunes para poder informarlo a la población de que esta Cámara de Diputados al menos está conmovida por lo que está pasando y está tomando acciones concretas. Así que el lunes estaremos ahí prontamente para avanzar en aquello. Muchas gracias, diputado. ¿El lunes a las 12 del día? Por favor, sí, lunes a las 12 del día. La campanita, por favor. Entonces acordamos el lunes a las 12 del día. Diputado Mesa. Sí, presidente, quería, cuando preguntaron en el grupo del Comité Republicano quién podía reemplazar al diputado Araya, yo levanté la mano al tiro. Y la levanté porque hoy día en la mañana tuve una reunión con un grupo de vecinos de la zona norte de Santiago que formaron un movimiento que se llama Delincuencia Cero. Y la idea o el origen de este movimiento lo que busca es justamente pedir lo que se está haciendo hoy día acá. Yo venía con una actitud un poquito más aguerrida a esta comisión y afortunadamente me voy muy tranquilo de ver que hay un buen ánimo para avanzar en los proyectos, y quiero reconocerlo y que queden en acta. Obviamente nosotros tenemos quizás otras prioridades, pero en general los proyectos que aquí, como ven, la mesa está bien llena de varias cosas, creo yo que apuntan en la línea correcta, y en momentos cuando se pone en entredicho la actividad que se realiza acá dentro del Congreso, es bueno ver que las distintas visiones acá se pueden un poquito ir limando los bordes de cada uno para encontrar espacio en donde podamos avanzar en conjunto. Yo voy a tratar de estar presente en lo que se pueda. No soy miembro permanente de la comisión, más allá de todo lo que usted diga, presidente, así que no diga nada más. Y simplemente eso, quería reconocer que frente a una situación de crisis en la que muchos de nosotros acá hemos sido muy críticos de algunos sectores políticos, hoy día hay que también tener la altura de mira de decir, bueno, se recogió el guante, se están empezando a hacer cosas, y ojalá esto no sea un veranito San Juan, sino que sea un verdadero impulso honesto por sacar adelante estos proyectos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mesa. Yo quiero representar a todos los miembros de la comisión, incluso hay diputados que integraron la legislatura anterior, como el diputado Moreira, pero la disposición y la visión, diputado Mesa, por su intermedio también a todos los demás diputados, de esta comisión en particular, siempre ha sido en materia de seguridad una visión de Estado. Aquí nosotros podemos tener nuestros matices, claramente nosotros como parte del gobierno también tenemos un tema, la real izquierda, esa es una broma interna, también tiene una visión distinta y se tiene que matizar, pero tenemos que trabajar todos juntos, y si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo aquí, los 13, con un tema tan sensible que además es prioritario para todas las vecinas y vecinos de nuestras comunas, pucha, no sé dónde deberíamos estar. Se me caería la cara de vergüenza si no somos capaces de asumir con seriedad, con rigurosidad, porque ¿sabe lo que pasa, diputado Mesa? Me voy a tomar una licencia que no me tomo nunca, que si no somos capaces de abordar con seriedad, con responsabilidad y con tolerancia estos temas, con visión de Estado, el populismo que campea y pampea en esta Cámara de Diputados nos va a terminar comiendo. Yo lo único que quiero es que por lo menos esta Comisión de Seguridad, que yo quiero mucho, que participo desde el año pasado, que la presidió la propia Maite, sí, después le puede tocar a Maite,
lo queremos tomar con seria responsabilidad porque de verdad tenemos que dar señales también a la ciudadanía del trabajo que hacemos y la seriedad con que enfrentamos los problemas y no pedir todo. Así que eso. Si es que llega el 4º año, Maite, si es que no se nos va de embajadora o de ministro. No, ni Dios así lo permita, diputado. Sí. Diputado Joanet, usted tiene la palabra. Sí, escúcheme, solo complementar lo que usted acaba de señalar, y que justamente estamos cruzando y pasando un momento muy complejo en el país en materia de seguridad, y que yo lo he señalado en esta comisión. Esto es una cuestión que viene de varios años, que creo que aquí ha faltado una política de Estado. El déficit que tenemos en Carabineros, el gobierno ha definido que hay un 40% de déficit en Carabineros en promedio de la OCDE, y eso no se dio estos últimos meses, eso viene hace muchos años. El material con que hoy día está actuando Carabineros tiene seria deficiencia. ¿Para qué le digo la macrozona sur? Ustedes estuvo varios de los diputados que estuvieron acá, estuvieron en la Prefectura de Control de Orden Público en Pailahue, y vieron las condiciones con que trabajan los Carabineros y el espíritu que tienen los Carabineros, y además allá el 40% de los que están, los suboficiales de la esquila, donde estudian, son de apellido mapuche, y por tanto Carabineros está pasando una situación bien compleja, y Carabineros es de todos los chilenos, y hoy día en los sectores donde vive la población a veces con menos recursos, o bueno, en general en todo Chile hoy día tenemos una tremenda crisis de seguridad, y todas las señales que demos en materia de seguridad son importantes, y sobre todo hoy día porque tenemos además problemas que lo hemos tratado también en esta comisión, problemas en las cárceles, tenemos que tampoco vienen de ahora, estos son problemas que también se arrastran, pero que tenemos que enfrentar. Nosotros no podemos también echar siempre la culpa, y nosotros nos van a medir por lo que hicimos estos 3 años que nos quedan y este año que hemos trabajado, 6 meses, 6, 7 meses, nos van a medir por eso. Y yo siento que en esta comisión que usted preside, estamos en la línea correcta, más allá de lo que se puede decir si vamos lento o no, pero creo que el camino adecuado, y creo que la señal que hoy día usted ha dado creo que es la indicada, sobre todo, como digo, en momentos en que tenemos una tremenda crisis de seguridad y tenemos que enfrentarla todos. Hoy día lo ha dicho el presidente de la República, ha hecho un llamado a todos los poderes del Estado, y espero que sigamos en esa línea, porque este es un tema que afecta a todos, y aquí uno no puede sobreideologizar un tema que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la vida de las personas, y hoy día y la calidad de vida que están teniendo en muchos sectores, porque la gente ya no sale, no se atreve a salir, y además están matando a la gente, y de formas que nosotros no habíamos visto nunca. Así que nuevamente le agradezco, presidente, su actitud y el liderazgo que tiene esta comisión. Muchas gracias, diputado Joanet. Usted sabe que siempre comprometido con usted. Oye, vamos a dar término a la sesión. Yo creo que fue bien productiva. Agradecer a los integrantes permanentes de la comisión, a quienes están telemáticamente, la diputada Plasencia, que está así como a contraluz, a media luz, pero bueno, será otro tema. A la diputada Fríes, a Diego Chalper, que, disculpe, a la derecha real que el diputado Chalper nunca baja, él siempre está en las alturas, nunca baja a la comisión. Del Olimpo, dice Alessandro. ¿Qué opinante más grande? Córtese el pelo, presidente, ya, que le haga Sí. Hay que... Y Chalper 2 días seguidos con corbata, ¿ah? Sí. No. ¿Está bien eso? Está bien. Y lo otro, agradecer a los diputados, y sí sería bueno que la Secretaría también, que está debiendo un almuerzo de comida árabe, si usted lo recuerda. Y también agradecer a los diputados que vienen de reemplazo, que ojalá diputado Mesa y diputado Moreira sea un reemplazo permanente, pero sería bueno que hicieran eso. Sobre todo por el diputado Mesa. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.